La química nos dice que todo lo que conocemos está conformado por los átomos de los elementos de la tabla periódica. Sin embargo, son 6 elementos los más abundantes en los organismos vivos y que resultan indispensables para la vida: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. A estos elementos se les conoce como bioelementos, y puedes acordarte de estos 6 con el acrónimo CHOMS. Cada letra representa el símbolo de cada elemento. Estos bioelementos pueden combinarse, es decir, formar enlaces químicos entre ellos para formar moléculas más grandes, moléculas que son importantes en los seres vivos. A estas moléculas se les conoce como biomoléculas. Existen dos tipos de biomoléculas, las inorgánicas y las orgánicas. Dentro de las inorgánicas encontramos el agua y algunos gases importantes para la respiración, como el oxígeno y el dióxido de carbono. La molécula de agua se compone de 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Este líquido es vital para muchas funciones de nuestro organismo. El oxígeno es un gas que se forma de 2 átomos de oxígeno, es una molécula diatómica. Y el dióxido de carbono es un gas que se conforma por un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Estos gases son importantes para nuestra respiración y para la fotosíntesis de las plantas. Cuando respiramos, tomamos el oxígeno que liberan las plantas y a cambio exhalamos dióxido de carbono. El dióxido de carbono es aprovechado por las plantas para liberar oxígeno. Es por ello que dependemos tanto de estos organismos. Por otro lado, las biomoléculas orgánicas son un poco más complejas. Dentro de esta categoría encontramos los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Generalmente estas moléculas son mucho más grandes que las inorgánicas. Esto sucede porque las moléculas orgánicas se unen unas con otras muchas veces, formando grandes cadenas de una misma molécula, es decir, se polimerizan. Los carbohidratos o sacáridos se componen de carbono, hidrógeno y oxígeno. El más abundante es la glucosa, una molécula que también participa en la fotosíntesis y que aprovechamos como fuente de energía. Otro ejemplo es la lactosa, proveniente de los lácteos, y otros más complejos es el almidón y la celulosa. Las proteínas se componen principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se trata de moléculas que se forman gracias a la unión de aminoácidos. Algunos aminoácidos podemos obtenerlos de la dieta, otros podemos sintetizarlos. Las proteínas cumplen muchas funciones en nuestro organismo. Por ejemplo, algunas son enzimas, otras hormonas como la insulina, y también juegan un papel estructural en nuestras células. Los lípidos son moléculas muy hidrofóbicas. Se trata de las grasas. Se componen de ácidos grasos, los cuales son largas cadenas de hidrocarburos. Los encontramos en algunos alimentos, como la mantequilla, el aceite para la cocina, la manteca, pero en el cuerpo humano tienen función estructural en nuestras células y como fuente de energía. Finalmente, los ácidos nucleicos. Se trata del ADN y ARN. Son moléculas que contienen nuestra información genética. Están formadas por nucleótidos, una molécula compleja que contiene un azúcar, una base y un grupo fosfato. Pero no te agobies, lo importante aquí es que sepas que este tipo de biomoléculas controlan nuestra información genética.